Buenas noches. Mi nombre es Harold Steven Córdoba. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre de la Universidad Mariana. Y en este video vamos a tomar el tema respectivo a fuerza electrostática sobre una carga debido a otras dos. Para abordar este tema tenemos un problema y, como dice, considere tres cargas puntuales Q1, Q2 y Q3 con sus respectivas ubicaciones en X1, Y1, Y2, X2, Y3 y X3. El objetivo del problema es calcular la fuerza total, es decir, la fuerza que hace Q2 sobre Q3 y la fuerza que hace Q1 sobre Q3. Y como podemos ver, las cargas de Q1, Q2 y Q3 están en microcoulombs. Por lo tanto, como vamos a trabajar, como generalmente se trabaja en el sistema internacional de medida, vamos a trabajar en coulombs, que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Y miramos que las coordenadas están en centímetros, sus unidades están en centímetros, pero vamos a trabajar en metros. Entonces realizamos las respectivas conversiones y obtenemos estos datos. Q1 valdría 2 por 10 a la menos 3 coulombs, Q2 7 por 10 a la menos 3 y Q3 8 por 10 a la menos 3 coulombs. Estas serían las coordenadas de cada carga. Primero que todo, antes de realizar ya las operaciones que miramos, perdón, vamos a analizar lo que tenemos en este plano. Podemos ver las tres cargas puntuales Q1, Q2 y Q3. Vamos a analizar la fuerza sobre Q3. Entonces podemos observar que Q3, Q1 y Q2 son cargas positivas. Y como sabemos por definición, por concepto, las fuerzas con igual signo se repelen. Por lo tanto, Q1 y Q3, la fuerza que actúa sobre Q3 va a ir en dirección contraria a Q1, porque se repelen, es decir, hacia acá abajo, como podemos verlo. Y respecto a Q2 también se repelen, entonces va en dirección contraria a Q2, que es hacia acá abajo. Esta información nos es útil al momento de calcular la distancia y el ángulo que forma la fuerza respecto a Q3. Ya habiendo comprendido esto, vamos a comenzar con el cálculo de la distancia. Por la ley de la superposición de cargas, necesitamos esta fórmula para encontrar la distancia de Q1 a Q3 primero. La fórmula es la siguiente: la raíz de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Para saber cuál coordenada es x1, cuál coordenada es y1, cuál coordenada es x2 y y2, es decir, coordenadas iniciales x1, y1 y coordenadas finales x2, y2, tenemos que analizar la dirección de la flecha desde donde inicia hasta donde termina. Entonces, en el primer caso de 1 a 3, las coordenadas iniciales perdón, serían las de Q1, ya que aquí inicia el vector fuerza, como podemos ver, y las finales son las de Q3 porque aquí finaliza. En el caso de Q2 y Q3, aquí serían X1, Y1 y aquí finalizarían, por lo tanto serían X2, Y2. Por lo tanto, sabiendo eso, reemplazamos los valores en la fórmula, en esta fórmula. Entonces la distancia de 1 a 3 nos quedaría igual a la raíz de menos 0.06 menos 0.04 al cuadrado más 0 menos 0.08 al cuadrado, haciendo primero que todo las operaciones dentro de los paréntesis, es decir, menos 0.06 menos 0.04 nos da menos 0.1 al cuadrado más menos 0.08 al cuadrado. Después
hacemos las potencias, desarrollamos las potencias, lo cual obtenemos estos resultados y posteriormente los sumamos. Obtenemos este resultado de aquí, que es 0.0164. A este resultado le sacamos la raíz con la calculadora y obtendremos un resultado bastante amplio con más cifras decimales, pero vamos a trabajar con dos cifras decimales, por lo tanto se debe aproximar. Entonces nos queda 0.13 metros la distancia. Para el ángulo de 1 a 3 se aplica la tangente inversa. Como sabemos, la fórmula normal de la tangente es x sobre y, pero como es la tangente inversa, es y sobre x. Entonces vamos a usar esta fórmula reemplazando los mismos valores que teníamos acá. Tangente inversa de esta operación de aquí nos da un resultado con ángulo de 51.34 grados. Aquí, como podemos ver, la fuerza está en el tercer cuadrante, por lo tanto al ángulo que encontramos aquí le sumamos 180, que nos da 231.34 grados. Al encontrar ya estos datos, podemos comenzar con la fórmula de la fuerza, que es la constante por la primera carga, por la segunda carga en análisis, con un valor absoluto, sobre la distancia al cuadrado. Entonces podemos ver que la fuerza de 1 a 3 es igual a la constante, que siempre va a ser a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, por valor absoluto de la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 3 coulombs, por la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 3 coulombs, sobre la distancia, que es 0.13 metros al cuadrado. Cuando elevamos esto al cuadrado, los metros nos quedan metros cuadrados, por lo tanto los podemos cancelar con los metros cuadrados de acá, y los coulombs cuadrados los podemos cancelar con este coulomb y este coulomb. Al operar 9 por 2 por 8 obtenemos 144 por 10 a la 3, porque también los exponentes de las potencias los operamos, como estos son negativos, se suman entre sí, es decir, queda menos 6, luego se lo resta con el 9, queda 3. Después hacemos esta operación 0.13 al cuadrado, que nos da el valor que habíamos obtenido aquí. Hacemos la operación de 144 sobre 144 sobre 0.0164, y esto nos da este valor de aquí, 8780.49 por 10 a la 3. Para expresarlo en notación científica con el objetivo de que dé un valor menor, corremos el punto 2 espacios a la izquierda, es decir, está aquí 1, 2, y ese valor que corremos le restamos al exponente de aquí. Nos queda 87.80 por 10 a la 1 newton. Luego pasamos a analizar, a calcular, las componentes x y y. Para esto usamos la F13, que es la fuerza que acabamos de encontrar, y esa fuerza, que es esta, le aumentamos, la multiplicamos por el coseno del ángulo que encontramos. Entonces 87.80 por 10 a la 1 coseno de 231.34, que es el ángulo que encontramos aquí. Entonces este resultado nos da menos 54.85 por 10 a la 1 newtons en x. Siempre tenemos que tener claro eso. Después calculamos la componente en y, que es, la fuerza que encontramos, 87.80 por 10 a la 1, por el seno, porque es en y. En x siempre va a ser coseno, y en y es seno del ángulo 231.34. Al hacer esta operación nos da menos 68.56 por 10 a la 1 newtons en y. Ya tenemos la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Entonces nos queda encontrar la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3.
Entonces volvemos a encontrar la distancia reemplazando valores con la fórmula de la superposición. Haciendo estas operaciones llegamos a un resultado que es la raíz de 0.0221, y al hacer esa raíz, a desarrollar la raíz, la distancia nos da 0.15 metros. Después usamos la fórmula del ángulo con la tangente inversa, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y al hacer esos cálculos obtenemos un ángulo de menos 47.73 grados. Pero como observamos aquí, el vector fuerza termina en el cuarto cuadrante por lo tanto le sumamos 360 grados. Perdón. Al sumarle 360 grados a este valor nos da un resultado de 312.27 grados. Entonces ya con estos datos también podemos entrar a la fórmula de fuerza. Entonces sabemos que la fuerza de 2 a 3 es la constante por valor absoluto de la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia al cuadrado. Entonces la constante, como les dije anteriormente, siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por la carga 2, que es 7 por 10 a la menos 3 por la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 3 coulombs sobre la distancia que encontramos aquí, que es 0.15 metros al cuadrado. Como les dije, al desarrollar este cuadrado, los metros se vuelven metros cuadrados, por lo tanto lo podemos cancelar con estos, y los coulombs con cada uno de los coulombs del valor absoluto. Al desarrollar esta operación de 9 por 7 por 8 nos da un total de 504 por 10 a la 3 newtons. Y esta potencia de aquí, de 0.15 al cuadrado, nos da el valor que teníamos en esta raíz, que es 0.0221. Al realizar esta división de 504 entre 0.0221 nos da un valor de 22.805.43 por 10 a la 3 newtons. Como hicimos en el caso 1, corremos la coma 2 espacios para expresarlo en notación científica. Entonces sabemos que la fuerza de 2 a 3 es igual a 228.05 por 10 a la 1 newtons. Ya con ese valor podemos encontrar las componentes nuevamente. Componente en x es igual a la fuerza que encontramos, 228.05 por 10 a la 1 newtons, por el coseno del ángulo, que es 312.27. Al hacer esta operación tenemos un valor de 153.39 por 10 a la 1 newtons en x. Luego en y, componente en y, la fuerza que encontramos acá de 228.05 por 10 a la 1 newtons, lo multiplicamos por el seno de 312.27 para encontrar la componente en y. Al hacer esta operación nos da un resultado de menos 168.75 por 10 a la 1 newtons en y. Ya teniendo estos valores, podemos pasar a calcular la fuerza total sobre la carga 3 usando esta fórmula de aquí. Sumamos las x en F13x, o sea, estas de aquí, más F23 en x, que es esta de aquí, y F13y, que es esta, más F23, que es esta de aquí. Al hacer estas operaciones, bueno, aquí reemplazamos los valores. Aquí miramos que más por menos nos daría menos, por lo tanto signos iguales, que es menos y menos, se suman y estos de acá se restan. Al hacer esta operación de aquí nos da 98.54 por 10 a la 1 newtons en x, coma, acá recuerden que sumábamos porque son signos iguales, menos menos, nos da menos 237.31 por 10 a la 1 newtons en y. Ya este valor es el valor total. Con esto acabamos el ejercicio. Con esto hemos calculado ya la fuerza total que ejerce Q1 y Q2 sobre Q3. Y eso es todo en este video. Entonces, muchas gracias por su atención y buenas noches.